Bueno, nosotras cogimos el pensamiento de la Edad Media porque pues se nos hizo muy interesante. Bueno, para comenzar yo les voy a hablar un poco sobre lo que era la Edad Media o también conocida como la Edad Oscura, la cual empezó con la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo. Bueno, empezamos con el cristianismo. El cristianismo nos dio una nueva idea de educación, que era una forma de llevar tu vida según Dios, teniendo fe y guiándose en ella. También nos habla de el gnosticismo o gnosis, que era la salvación a través del conocimiento. En sí era la salvación a través del conocimiento a Cristo o Dios. Bueno, hay que comprender que en la Edad Media todo lo que era el pensamiento era dirigido hacia la religión. Bueno, en esta diapositiva también aparece lo que es fe y razón, que eran las dos principales fuentes de conocimiento o de disputa en ese momento, pues algunos se iban por la fe y otros por la razón. La iglesia principalmente era la que estaba en contra de la razón. Bueno, continuando con la Edad Media, para las personas de la Edad Media, el mundo era un duelo entre el bien y el mal. Y los dos libros más importantes de esta época eran la Santa Biblia y el libro de la naturaleza, que según en esta época ambos eran creados por Dios. También que cada calamidad se veía como el triunfo del mal o el diablo. Bueno, aquí cada presagio o cada cosa mala que pasaba se le acreditaba al diablo. Bueno, para continuar con esto, para mostrar que todo se le atribuía al diablo, vamos a hablar del teratomorfismo, que es mitad hombre y mitad animal. Casi todas las figuras de estas épocas estaban representando el teratomorfismo, como por ejemplo las gárgolas o las sirenas. Bueno, en esta diapositiva pues nos aparecen algunas de las criaturas que eran como más representativas de esta época. Para el cristianismo medieval, los animales igual se clasificaban entre buenos y malos. Algunos de los buenos eran el ganado, el cordero y el pez. El pez porque se asociaba a Dios. Y los malos eran el cerdo, los roedores y los reptiles. Bueno, hablemos un poco sobre las criaturas que aparecen en esta diapositiva, que son las más representativas, como ya lo había dicho antes. Bueno, los búhos se les asociaba como un compañero de los pecadores hacia al purgatorio, y eran una señal de mal augurio, dado que se asociaban al diablo o a la herejía. Pasando a las sirenas, se asociaban con los vicios contra la virtud, la lujuria, la vanidad y la prostitución, dado que eran pues criaturas muy bellas de la parte de arriba. Bueno, las gárgolas se asociaban con el demonio escapando de la iglesia. También se asociaban como para ahuyentar el mal. Es por eso que las gárgolas generalmente se encuentran en la parte de afuera de las iglesias, como por ejemplo en Francia, en la iglesia de Notre Dame. Bueno, igualmente les quisiera hablar sobre el pensamiento que tenía la gente acerca de los rezos hacia Dios o dirigidos a Él. Bueno, la gente rezaba por ser perdonada más que nada, y paseaban por las calles autoflagelándose para poder obtener el perdón de Dios. Y bueno, aquí es importante destacar que se ponían a rezar o se autoflagelaban más por el miedo al infierno que en sí por tener el perdón de Dios. Pues para ellos era muy importante tener el perdón y no ser señalados como herejes o como que iban en contra de la iglesia. Pues tengamos en cuenta que en este tiempo ya existía lo que era la llamada Santa Inquisición, y a los pecadores o herejes los perseguían para castigarlos, pues con diferentes tipos de armas o de instrumentos de tortura. Patrística es un término que se usa para referirse a un movimiento cultural. Surge del siglo II al VI.
se encargaba de tomar el cristianismo y proliferarlo, es decir, expandirlo. Significa Rey de Reyes, el gran yo soy, el cual es Jesucristo. Se dividía en tres tipos de padres. Los padres apostólicos, que eran los discípulos directos del apóstol, padres de la fe, que se podrían tomar de referencia como Agustín de Hipona, San Ambrosio, San Jerónimo y San Gregorio Magno. Y los padres apologéticos, que refutaban la calumnia y la acusación de que la Iglesia suponía un peligro para el Estado. Se denomina patrística un estudio profundo y exhaustivo a lo que es el principal cristianismo. Los primeros autores que tuvo este movimiento se revelaron como fieles acólitos del cristianismo. Se consideraban todos obispos enviados por el Padre. Existieron desde el primer siglo hasta el siglo VIII, y su doctrina fue considerada como un gran testimonio y argumento para la fe. La palabra patrística se forma a partir de una combinación del latín y el griego. Se considera que la patrística es un movimiento literario, filosófico y cultural que tuvo un momento de apogeo en lo que fue la Edad Media. Las características que podemos notar en este movimiento es que su fundamento es el cristianismo. El significado nato del término es padre, refiriéndose a lo que iniciaron el movimiento, y al Padre Mayor, que vendría siendo Jesucristo. La patrística griega quiso romper con toda la cultura e ideología que en éste habitaba. Algunos de sus precursores más relevantes de la patrística son Clemente de Alejandría, Gregorio de Niza, San Basilio de Cesarea, Hipólito de Antioquía, Ireneo de León y Justino de Flavia. La patrística platina no se poseen muchos antecedentes de lo que fue esta misma, y se podría decir que hizo un cambio en las tradiciones, costumbres y la historia de este lugar en particular. Algunos de sus representantes fue Agustín de Hipona, Lactancio, Tertuliano y Clemente Romano. La patrística está sumamente ligada a la teología, ya que en parte algunos de los eruditos que fundaron el movimiento eran considerados estudiosos de la Sagrada Palabra. Uno de sus grandes fundamentos es la Biblia cristiana. Todo lo que se imparte en este movimiento es basado en la palabra de Dios, en sus promesas y en los libres que somos a la hora de estar junto a Él, en Él. Los aportes que tuvo la patrística en ese tiempo fue la proliferación de la palabra y el verdadero cristianismo. Cambió ideologías y fue una tendencia sumamente relevante para lo que es la actualidad de esta religión o creencias. Abrió los ojos a los que estaban ciegos y no reconocían la gracia de ser salvos. La patrística fue sumamente relevante para lo que es la actualidad el cristianismo, impartiendo y expandiendo hacia muchas culturas y regiones las bases y los orígenes del cristianismo, proyecto de paz, amor y pureza del espíritu. El siguiente movimiento que estaremos hablando es la escolástica, que es una corriente de enseñanza que fue el resultado que surgió de la unión del pensamiento teológico y del pensamiento filosófico. Este buscaba comprender y poder dar una explicación sobre las revelaciones sobrenaturales que tiene el cristianismo. Es una herramienta y un método de aprendizaje que se fundamenta en el razonamiento dialéctico y que está dirigida a responder a una serie de preguntas o resolver contradicciones. En otras palabras, buscaba la manera de relacionar e integrar de la mejor manera posible la razón con la fe, pero dándole sobre todo mayor importancia a la fe. Era una corriente filosófica que buscaba encontrar respuestas comprensibles a todas las dudas que surgían con respecto a la razón y la fe. Para los escolásticos, el ser humano es imagen de Dios, y por esta razón, la escuela escolástica se apoyó en la dialéctica, la lógica, la ética, la teología, la cosmología, la metafísica y la psicología. El desarrollo y la historia de la escolástica coincidió con la fundación de las universidades a fines del siglo XII y de las órdenes religiosas, como por ejemplo los dominicanos y los franciscanos al principio del siglo XIII. Los textos recientemente traducidos de Aristóteles brindaron la base para un sistema de pensamiento conocido como aristotelismo. Asimismo, comentamos que la escolástica se desarrolló en Italia y en la península ibérica, así como en Francia, Alemania, los Países Bajos y las Islas Británicas. Sus características principales era que su objetivo era integrar los conocimientos que se tenía de la razón. Creían en la armonía entre la razón y la fe. La filosofía podía ayudar a la teología a explicar los misterios y revelaciones de la fe para que sean entendibles para la razón. Santo Tomás de Aquino fue su máximo representante.
y se aceptó a Aristóteles como un pensador más grande que Platón. Algunos de los procedimientos de dialéctica usados en las universidades de la Edad Media fueron la lectio, la collation, la glosa, el dictamen, el diálogo, la discusión dialéctica, cuestiones disputadas, el uso de la lógica, la demostración, la discusión y el debate público. Los orígenes de la Inquisición los podemos citar en la Francia del siglo XII, donde abundaban las diferentes herejías dentro del cristianismo, como los valdenses y los cátoros, que se alejaban de la Iglesia católica oficial y criticaban el carácter ostentoso de sus líderes. En el año 1184 el Papa Lucio III promulgó la normativa Ad Abolendam, declarando herejes a todos estos grupos que negaban consciente y voluntariamente las verdades de la fe de la Iglesia, aun estando bautizados, e incitando a los obispos a investigar y perseguirlos. Fue el preludio al nacimiento de la Inquisición Pontificia, a raíz de la normativa Excommunicamus por parte del Papa Gregorio IX en 1231, donde la Iglesia encabezaría este proceso de aplicar penas a los herejes y pudiendo arrebatar sus bienes. Unos años más tarde, en 1252, se aceptaría la tortura como un método de presión para conseguir la confesión y así encontrar a los herejes. Algunas de las torturas más destacadas y macabras fueron la garrucha o la cuerda. Se ataban las manos del sospechoso por detrás de la espalda y se lanzaban por las muñecas a varios metros del suelo por un sistema de poleas. Tras ello se le dejaba caer sin que tocara el suelo, quedando desconyuntado de las sacudidas. Si no confesaba, se le quebraban los brazos y las piernas hasta que moría. El potro. Se ataba el preso de manos y pies sobre una mesa. Las cuerdas de los pies se iban enrollando a una rueda giratoria y cada vez que daba vueltas, estas ruedas iban estirando las extremidades hasta incluso llegar al desmembramiento. La pera. Esta introducía un instrumento en forma de pera en la boca, vagina o ano de la víctima, dependiendo de la acusación oral a predicadores heréticos, vaginal a las brujas y anal a los homosexuales. Pasivos. Esa pera en el interior se abría con un tornillo mutilando las cavidades. A continuación mencionaré 5 autores del pensamiento medieval. Uno de ellos fue San Isidro de Sevilla. Su filosofía influyó en la visión del mundo que se tuvo durante los siglos posteriores. Habló de muy variados temas, como historia, geografía y astronomía, y como el hombre de Dios que fue, habló de liturgia y la iglesia. Su obra más conocida es Etimologías, en la que plasma todo el conocimiento que conoció y la historia desde los tiempos paganos hasta el siglo VII, cuando el cristianismo ya estaba iniciando su dominación de Occidente. Otro de esos autores fue Juan Escoto Erígena. Su visión del universo era particular y muy polémica para su tiempo. Fue conocido como el orquestador del primer gran sistema filosófico de la Edad Media. Realizó traducciones de obras de filósofos platónicos al latín. En su obra De Visione Naturae, rechaza la idea popularmente extendida en la cristiandad de que el universo fue creado desde la más absoluta nada. Otro de ellos fue Avicena. Su pensamiento fue realmente avanzado para su tiempo, dando a conocer una filosofía que influiría en grandes mentes posteriores como Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura de Fidanza y Duns Scoto. Se cree que escribió más de 300 libros en los que abordó principalmente sus 2 temas favoritos, medicina y filosofía. Otro de ellos fue San Anselmo de Canterbury. En su filosofía dio a conocer su creencia a Dios. Era, sin lugar a dudas, el Ser Supremo. Para él, no anteponer la fe era presunción, aunque sin embargo no apelar a la razón era también negligencia. Su enseñanza se basó en la meditación y consideraba que era por medio de este ejercicio que podía justificar la existencia de Dios. Pedro Abelardo. No se conoce nada de sus primeros 30 años de existencia, sin embargo la obra de Pedro sí que es conocida, teniendo una gran repercusión a lo largo del medievo. Su obra más conocida es el libro de Sentencias, el cual fue el texto teológico predilecto en las universidades medievales a partir de 1220. Consideraba que el matrimonio debía ser algo consensuado y para que fuera perfecto no era necesario consumirlo, postura tomada por el Papa Alejandro III. Bueno, para finalizar les daré la conclusión de lo que es el pensamiento medieval y del cómo es que se dio el cambio de antes, del pensamiento medieval,
a lo que actualmente conocemos y cómo es que pues ha cambiado. Una de las principales cosas que ha cambiado de la Edad Media a lo que conocemos hoy en día es que la Iglesia Católica ya no tiene tanto poder como lo tenía en un principio, dado que en la Edad Media la religión era quien ejercía el mayor poder sobre la sociedad. Y actualmente pues el mayor poder que existe sobre la sociedad es la política o el gobierno. Y pues a lo largo de los años la religión o la creencia de un dios se ha como ido disminuyendo el poder que ejerce sobre la sociedad, aunque en algunos países como en el dado caso de los musulmanes aún ejerce bastante poder. En otros países más avanzados en cuanto a la sociedad y en cuanto al poder y en cuanto al pensamiento, obviamente, pues la iglesia ha dejado de ejercer ese cierto poder, aunque pues sí existen lugares donde aún el poder de la iglesia es el máximo poder que existe. Por ejemplo, uno de ellos es el Vaticano, pues es un país que está gobernado por la iglesia, pues ellos son los que solventan los gastos del país y pues este tipo de cosas. Es por eso que en el Vaticano la máxima fuerza o el máximo poder que existe es la religión católica. Y bueno, ese es uno de los principales cambios que se ha dado. También es que en la Edad Media el pensamiento de la medicina o de la herbología o de pensamientos nuevos que se daban o surgían o intentaban surgir no eran bien recibidos, pues los trataban de herejes. Eso actualmente ya no ocurre, dado que si empiezan a presentar ideas nuevas de medicina, de herbología, de vacunas o cosas de este tipo, los toman como gente importante e incluso les dan premios como los premios de física o los premios a tratamientos médicos. Entonces ha cambiado que antes los trataban de herejes y hoy en día incluso los premian por las actualizaciones que hacen hacia la sociedad. Es verdad y es bien sabido que en la Edad Media o en la Edad Oscura no hubo ningún avance. Esto dado a que la iglesia pues los retrasaba. Eso actualmente ya no pasa, pues a lo largo de los años se fue dando el método científico y el método empírico que nos ayudan a comprobar la existencia de lo que nosotros queremos probar y ya no nos permiten o ya no se les permite como antes tratarlos de herejes e incluso llegarlos a castigar por los pensamientos nuevos que llegaban a surgir de las personas. Pues antes en la antigüedad si tenías algún pensamiento nuevo o querías apoyar al avance de la sociedad, te trataban de hereje, como ya lo había mencionado antes. Y la Santa Inquisición se encargaba de darte un castigo dependiendo de cómo es que lo tomara la iglesia. Por ejemplo, a las mujeres que trataban la herbología las trataban de brujas y las quemaban en la hoguera se puede decir que como para expiar sus pecados. Entonces, dependiendo de lo que consideraba la iglesia que era tu pecado, según el pensamiento nuevo o innovador que tú tenías, se te castigaba con la Santa Inquisición, la cual tenía pues varios métodos de castigo. A decir verdad, hemos avanzado mucho como sociedad, pues ya no nos dejamos mandar por la creencia de algo que quizás no existe y de algo que es relativo. Pues aunque puede que haya un ser superior, no está comprobada 100% la existencia de Dios. Entonces, hoy en día, dado a que no tenemos tan presente la fe y la creencia o el miedo que nos implicaba la iglesia en ese tiempo,
hemos podido avanzar más, pues antes nos retrasaba demasiado. Es por esto que se le llama la Edad Oscura a la Edad Media, dado que la Iglesia nos retenía de ciertos avances en cuanto a medicina y demás cosas. Entonces, el cambio que ha habido es que ya no se toma tanto en cuenta la religión. Hemos tenido mayores avances, dado a lo mismo a que la religión ya no está tomada en cuenta. Incluso se pudieron dar innovaciones en cuanto al pensamiento y a lo que se podía dar a conocer en cuanto a la educación, pues antes nos negaban mucho la educación, dado que solo se le daba la edad, a las clases altas. Esto es otra cosa importante que cambió, pues ahora la educación es un derecho para todos y al tener ya un derecho estipulado, todos tenemos derecho a poder ejercerlo y tener una educación desde el nivel básico, que sería pues el kinder. Y antes, en la Edad Media, la religión controlaba mucho lo que era la educación, pues ellos eran los que decidían qué se enseñaba y qué no se enseñaba, dado que antes la persona que estaba al frente dando las clases eran los padres, los monjes o los apóstoles. Y hoy en día ya son personas que estudiaron las formas de la educación para adecuarse a las necesidades de los niños y a lo que necesitan y cómo necesitan aprender. Esto es algo que también nos ha ayudado a avanzar mucho. Para concluir, cabe recalcar que la Iglesia fue la que nos mantuvo en una edad oscura o con una venda en los ojos. Es por esto que en estos años no pudimos avanzar tanto como sociedad, ni en medicina, ni en matemáticas, ni en ningún tipo de pensamiento. Pues nos retenían mucho de información importante, nos retenían del derecho a conocer las cosas que se habían inventado en ese entonces. Entonces, pues sí ha habido un gran cambio de la Edad Media a lo que conocemos hoy en día. Pues antes era muy limitado todo lo que se nos podía dar, tanto en cuanto a educación, en cuanto a pensamiento y muchas otras cosas, igualmente como pues los recursos que teníamos, pues antes había mucho más decadencia, dado que los rangos eran muy distintos. Y hoy en día ya tenemos mucha más libertad a conocer, tenemos mucha mayor libertad a pensar, aunque no todos están de acuerdo, obviamente. Tenemos una mayor libertad de pensamiento. Igualmente, nosotros ya podemos investigar a lo que tenemos curiosidad, mientras que antes no podíamos, dado que se nos trataba de herejes. Y pues sí ha habido un gran cambio, porque hay una mayor libertad ahora que antes, pues antes nos controlaban mucho. Y bueno, eso fue todo por nuestro tema o por nuestra parte. Espero que el tema que nosotros expusimos le haya sido de su agrado y espero que tenga un buen día, tarde o noche, según esté viendo este video. Tenga muy bonito día.